Es radio. Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias. Servicios informativos. No hay buen día para el gobierno y el incendio no cesa. Claro, son tantas las tramas y las ramificaciones que cuando parece que hay un foco que se apaga, se te enciende otro en otro punto del... Y claro, hoy el juez Peinado, y esta es la principal noticia que trataremos en este informativo, ha reclamado al juez del Supremo encargado del asunto la imputación de Félix Bolaños, el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por malversación y falso testimonio en el caso de la contratación de la asistente personal de Begoña Gómez, la mujer del presidente, ya lo sabe usted, Pedro Sánchez. Miren, fue el pasado verano, hace ya no llega al año, cuando supimos que Begoña Gómez utilizó a una asesora de Moncloa para reclamar a empresas pagos a su máster. A principios de julio de 2024 contamos en este informativo que desde que llegó al Palacio de la Moncloa, la esposa de Pedro Sánchez disfruta de una trabajadora pública que fue contratada a dedo y que estaba en nómina del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de Félix Bolaños. El Ministerio de Presidencia estaba trabajando María Cristina Álvarez. Era la asesora, era la amiga personal de Begoña Gómez. Trabajaron juntos desde hacía ya un tiempo, Estuvieron 8 años trabajadas en Inmark, esta empresa de marketing, y María Cristina había sido elegida a dedo para un cargo. Empezó a trabajar el 16 de julio de 2018, muy poquito después de que llegase Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa. Y era una empleada pública de tipo eventual, nivel 26. Inicialmente le correspondían unos 49.000 euros, aunque según se ha publicado, Begoña Gómez pidió un ascenso para ella, hasta ser considerada directora general, por lo que pudo duplicar su salario. El asunto central de este caso es que María Cristina no se limitaba solamente a hacer trabajos de asesoramiento y protocolo, como se habían dedicado a hacer todos sus antecesores con las mujeres de anteriores presidentes del gobierno, sino que se dedicaba a trabajar para las actividades privadas de Begoña Gómez, reclamando dinero para su máster y, vamos a insistir en ello porque es lo más importante, cobrando un sueldo público. En noviembre del pasado año, creo recordar que fue el día 20, diría que fue el día 20, sí, apuntamos en este mismo espacio, en este informativo, que no era descartable que este asunto le trajera problemas al ministro Félix Bolaños. Y las investigaciones continuaron. María Cristina fue llamada a declarar por el juez Peinado el 20 de diciembre y lo cierto es que no le terminó de salir bien la cosa. Mostró numerosas contradicciones, estuvo muy nerviosa, estuvo muy dubitativa y se perdió en demasiadas evasivas, llegando a ser apercibida por el juez. Y además le sucedió, miren, esto que le suele pasar a todos los que son contratados a dedo, a todos los que son contratados por ser vos quien sois. Claro, cuando te sientas delante de un juez y no has hecho nada porque te han puesto a dedo, te han enchufado, pues empiezan a preguntarte cuál es tu trabajo real y te sucede lo mismo que al hermano de Pedro Sánchez, que no sabía dónde trabajaba ni qué hacía. O te sucede lo mismo que a la mujer de Juan Espadas, el que fuera líder de los socialistas andaluces, que le preguntan qué hacía cuando encendía el ordenador y ella contestaba que trabajar con el WordPerfect. En fin, pues María Cristina fue algo más o menos parecido. Llegó a definir su puesto de trabajo como una persona de confianza encargada de gestionar un entorno seguro para la esposa del presidente. Qué etéreo, ¿verdad? Y cómo nos recuerda esto al hermano de Pedro Sánchez. Bueno, el fichaje era tan sospechoso, tan sospechoso, que el pasado 16 de abril el juez Peinado se desplazó hasta el Palacio de la Moncloa con el objeto de tomarle declaración al ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, para poder preguntarle, para poder esclarecer quién facilitó el fichaje. Y no fue posible hacerlo porque Bolaños, que con frecuencia suele presumir mucho de colaboración plena siempre con la justicia, no es que estuviera aquel día especialmente colaborativo. Y como Bolaños está aforado y Peinado no está habilitado para investigarle ni imputarle, pues por delito alguno, pues este es el motivo por el que este magistrado ha remitido al Tribunal Supremo una exposición razonada en la que propone al alto tribunal que abra investigación por los delitos de malversación por contratar a una trabajadora que, pagada con dinero público, se encargaba de los asuntos privados de Begoña Gómez y también estima que a lo mejor Bolaños ha podido incurrir en un delito de falso testimonio. Y dirá usted, pero tan mal fue aquella declaración del 16 de abril. Pues sí, no es que fuera especialmente bien y no es que fuera especialmente tranquila, fue muy tensa. Bolaños dijo desconocer quién se encargó del fichaje de María Cristina. Vamos, que no conocía el nombre de la persona que lo llevó a cabo. Y entiende Peinado que Bolaños mintió. En aquella tensa comparecencia, ya decimos, en la que el ministro utilizaba constantes evasivas negándose a responder a cualquier cosa aquel día. Y el juez
y el juez no dudó en reprochárselo. Está usted contestando de una manera que no es como se admite un testimonio en sede judicial, y ahora mismo esta sala está constituida en una sede judicial. Es una forma de contestar con evasivas que la ley de enjuiciamiento criminal contempla como negarse a contestar. Creo, señoría, que no estoy contestando con evasivas en ningún caso. Es una cuestión de creencias, es una cuestión de constatación, de conocimiento. De lo que he escuchado del testimonio del testigo, señor Alfredo González, todo lo que ha dicho me resulta creíble y me resulta absolutamente ajustado a la realidad que yo conozco. Bien. Creo que no es ninguna evasiva lo que estoy diciendo. Bueno, si es una evasiva, no es usted el que debe valorar, es la persona que está dirigiendo este acto procesal. Bueno, aquel día incluso el juez Peinado llegó a reprocharle a Bolaños que se estuviera mofando o riendo de sus preguntas. Le voy a formular ahora a continuación, no sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa. Señoría, me está resultando muy sorprendente su interrogatorio, por eso he esbozado una sonrisa. Bueno, será porque no está usted habituado a un interrogatorio judicial. Desde luego que no estoy habituado. Bueno, pues entonces vamos a continuar con el interrogatorio. Y el interrogatorio continuó, pero como Bolaños no se dignaba a colaborar y decía saber absolutamente nada, aprovechando que estaban allí en el Palacio de la Moncloa, el juez Peinado decidió suspender la sesión y pidió al ministro que por favor se diera una vuelta por las dependencias del complejo presidencial, por las oficinas, para que recabase documentación y que cuando tuviera ya toda esa documentación, solo entonces, volviera. Salga de la sala, nosotros suspendemos la declaración y usted recaba la información suficiente para poder contestar a esa pregunta. Y en concreto se lo voy a especificar, que averigüe de quién ha dependido y sigue, si es distinta o no la persona, doña Cristina Álvarez Rodríguez. ¿Me ha entendido? Vamos a suspender la declaración. ¿Que de quién depende María Cristina?, preguntaba el juez Peinado a Félix Bolaños. ¿Que de quién depende? Bueno, está tan complicada la pregunta. Bueno, pero después de este receso, continuó la sesión y no hubo manera humana. Conclusiones. Miren, si Bolaños no estuviera aforado ahora mismo, es un hecho que ya estaría imputado en esta causa por los delitos de falso testimonio y malversación. Pero esta tarea no le compete y por eso le pregunta el juez Peinado al Supremo, que va a tener que decidir en última instancia. Miren, en rigor, Bolaños ahora mismo no está ni investigado, aunque sí que es cierto que Peinado le otorga esta condición en el escrito que se ha hecho público esta mañana, ni está tampoco imputado. Hay que esperar a ver qué resuelve el Tribunal Supremo, que la verdad, la mayor parte de las veces suele ser bastante rápido en la resolución de estas cosas. Lo que sí que es cierto es que el ministro de Justicia hoy tiene un problema que no tenía ayer. Y como suele suceder en estos casos, no será porque no se lo advirtieron. Hoy suena casi profética esta advertencia que la diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, le hizo a Bolaños en sede parlamentaria antes de ir a declarar. 16 de abril, señorías, apunten esa fecha. El señor Bolaños comparecerá como testigo, es decir, con la obligación de decir la verdad. Decir la verdad, señor Bolaños, difícil empresa para un burócrata. Cuidado, no vaya a incurrir por falta de práctica en un delito de falso testimonio. Usted dirigía el departamento que fichó a la amiga de Begoña Gómez, la persona que le ayudó a lucrarse antes y después de llegar a la Moncloa. Cuidado, no vaya a incurrir usted por falta de práctica en un delito de falso testimonio. Bueno, pues esto es lo que hoy el juez Peinado le atribuye, además del de malversación, al ministro de Justicia, Félix Bolaños. Cayetana Álvarez de Toledo y Félix Bolaños son viejos compañeros de batalla. Se da la circunstancia de que antes de esta declaración, en el Congreso, una sesión de control, 10 días antes aproximadamente Bolaños le dijo esto otro a Cayetana, pero en una comisión parlamentaria. Usted sueña con que me salpique algún procedimiento judicial. Lamento decirle que va a seguir usted soñando muchos años. Y vamos a concluir con lo que le dijo Cayetana en aquel debate del Congreso de los Diputados 10 días más tarde. La última vez que debatimos, me acusó de soñar con que a usted le salpicara un procedimiento judicial. Incluso se vino arriba, dijo: señora Álvarez de Toledo, remató, lamento decirle que va a seguir soñando muchos años. 10 días después recibió la citación judicial. Yo tuve un sueño lúcido, señor Bolaños. A usted le espera una pesadilla. Una pesadilla, decía Cayetana Álvarez de Toledo. Bueno, acertó en lo primero, veremos si en esto segundo también acierta la diputada del Partido Popular. Pesadilla, pues iremos viendo.
Está por ver si el Supremo accede a imputar a Bolaños, lo cual es una posibilidad que no es remota ni descartable. Y también está la posibilidad de que se desestime por parte del Supremo la petición del juez Peinado, lo cual es, ya decimos, otra opción que no es ni mucho menos improbable. En días como este es mucho más fácil entender las cosas. En días como este, y cuando el afectado es quien es, se entiende mucho mejor ahora, ¿verdad?, porque el ministro de Justicia ha puesto en marcha una profunda reforma del sistema de administración de la justicia española, gracias al cual la labor de la policía judicial que ejerce en estos casos la Guardia Civil pasaría, por ejemplo, a ser controlada por la Fiscalía. Un sistema gracias al cual entrarían a través del cuarto turno, en tropel, multitud de jueces que serían mucho más maleables, dúctiles o, por así decirlo, menos reacios a admitir ciertos postulados que se tienen en el Palacio de la Moncloa. Se trata de sembrar en definitiva la justicia y la UCO de Condes Pumpidos, García Ortiz y por supuesto Tezanos. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio.